Ves al cielo como si esperaras ver a los aviones alemanes volando. Yo lo llevo. Gracias. Perdonen. Después de la ocupación, no es raro ver a esos monstruos metálicos en el cielo. Me quedé mirando las estrellas y la silenciosa magnitud divina. ¿Silenciosa? ¿Por qué? La verdad es que creo que cuando hay guerra, Dios se pone tan triste que opta por el silencio. No sería nada extraño que lo hiciera. En vez de optar por el silencio, mejor que los castigue, como a los egipcios en la época de Moisés. Si el hombre de hoy en día, como el hombre de la antigüedad, creyera de verdad en los milagros, eso realmente ocurriría. Hace siglos terminaron los milagros para los europeos. Oh, lo siento, pero estamos viviendo el resultado. Como dice un filósofo místico, este planeta fue tan solo una masa y fue Dios quien le dio la vida. Y así se convirtió en la obra maestra de su creación. Pero ahora, ¿en qué se ha convertido? Lo que dijiste aquella vez sobre el sueño de aquel hombre chino y el sueño de mariposa me hizo pensar mucho. A veces yo deseo que nosotros y nuestro mundo, con sus cosas buenas y malas, fuéramos una imaginación que pasa un instante por la cabeza de Dios. Como dice tu tío, tenemos que acostumbrarnos a esto por un tiempo. Escucha, Habib. ¿Sí? ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? Bueno, quizás porque me sentía asombrado por las complejidades de la vida. ¿De la vida? Ujú. Pero yo estudio filosofía para encontrar respuestas sobre la muerte. Si la muerte no existiera al hombre, no le importara la filosofía. Adelante. Teniente Mayer del 2º Regimiento de a pie. Creo que tiene que estar sorprendido por haber sido llamado por una autoridad de la Gestapo. Sé que es algo que no es normal, señor, pero puede pasar por cometer faltas. Me enteré que hace unas noches usted patrulló solo en uno de los barrios de París, teniente. Respóndame ahora si eso no es contrario a las normas indicadas. Hasta ayer no sabía nada sobre esa norma. Le aseguro que a partir de ahora la tendré en cuenta. Muy bien. También me han comentado que antes de la guerra usted estudiaba en la Universidad de París. Sí, señor. La verdad es que todavía no sabemos qué hacer con las universidades de esta ciudad. Quisiera oír su opinión al respecto, teniente. Bueno, yo creo que si cerramos las universidades, el único resultado que lograremos conseguir es que los estudiantes se unan a los núcleos de resistencia que hay por todas partes en esta ciudad. Tampoco conviene dejarlos asistir a las clases. De esta manera, las universidades se convertirán en centros de propaganda contra los alemanes. E incluso quizá podrían convertirse en un lugar perfecto para ocultar armas e intercambiarlas. Y hasta para publicar panfletos. Entonces, la única alternativa sería la presencia de la Gestapo en las universidades, teniente. Le cuento que mañana iré a visitar la Universidad de París. Quiero que me acompañe en esa visita. Sin duda que le va a gustar volver a ver a sus compañeros, ¿no es así?
Hola, Saruhani, ¿eres tú? Dígame, señor. Quería informarte que he recibido una orden de Teherán según la cual, a causa de la suspensión de las relaciones entre los gobiernos de Irán y Francia desde esta fecha hasta el próximo aviso, tendremos que cerrar la embajada. Tienes que comunicar este asunto a todos los empleados de la embajada mañana mismo. Obviamente, por esta misma razón, se reducirá el número de los empleados de la embajada durante los próximos días. Ten presente, por favor, todas las indicaciones y trata de seguirlas al pie de la letra. No se preocupe, señor. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Vamos a volver a Irán? No hay que tener prisa con eso. Además, como viene constatado en esta carta, yo me quedaré a cargo de la embajada para atender a los iraníes residentes en París y atender asuntos consulares. Adelante. Disculpe, señor. Ha venido alguien que se llama Davud Tisabgar e insiste en hablar con usted. ¿Acaso no podía haber venido por la mañana para evitar molestar a estas horas? No se preocupe, señor. Le voy a decir que se vaya. Espere. ¿Este señor no es aquel comerciante que nos regaló unas alfombras preciosas al llegar a París? Una mujer no se olvida de dos cosas. La segunda es de las personas de quienes ha recibido regalos. ¿Y cuál es la primera? Todo lo que les ha pasado por primera vez en la vida, especialmente su primer amor. Creo que usted sin duda se acordará de mí. Cuando recién había llegado a París, usted y yo nos vimos en varias fiestas. Pues sí. Recuerdo muchas cosas. Me imagino y estoy seguro que ha surgido algún problema grave para que usted viniera a estas horas de la noche a verme. Yo le agradezco mucho por recibirme este día. Yo vengo en nombre de un grupo de judíos iraníes que actualmente son residentes en la ciudad de París. Muy bien. Tome asiento, por favor. Sí. Muchas gracias. Bueno, adelante. Como usted sabe muy bien, señor, con los alemanes aquí en París, los judíos son los que tienen más peligro en comparación a otros grupos. De eso todavía no se sabe nada. Pero digamos que eso vaya a ocurrir, ¿qué ayuda podría ofrecerle yo? Pues nosotros, como iraníes, lo que pedimos es que el gobierno real nos ayude a todos nosotros para poder regresar a Irán. Los alemanes controlan todas las fronteras y sin su ayuda a nosotros será imposible que hagamos algo. Entiendo muy bien su situación y la de otros judíos, pero yo, sin pedir permiso a las altas autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, no puedo tomar ninguna decisión por mi cuenta. Lo que quiero pedirle, por favor, es que haga todo lo posible al respecto. Y también quiero aclararle que no se preocupe para nada sobre todos los gastos de estas gestiones. Yo tengo que pensar más sobre este asunto, pero no puedo prometerle nada. Parece, señor rector, que su universidad está casi cerrada. Como se imagina, señor, para que las cosas vuelvan a normalizarse hace falta mucho tiempo. Mejor lo antes posible, es conveniente para todos. También quería pedirle la lista de los estudiantes que ya no asisten a las clases para averiguar la razón de su ausencia. Ahora, si me lo permite, me gustaría visitar algunos salones de clase. Le agradeceré mucho que me acompañe también. Con gusto, señor. Adelante. A pesar del intercambio cultural entre Oriente y Occidente en el siglo XVII, el resultado de la investigación realizada por la señorita Astrock y yo demuestra que no es posible que Spinoza haya tomado una o más ideas de toda la obra de Molá Sadra. Hay que decir que el uso de expresiones comunes por ambos autores no significa que ninguno de ellos se haya inspirado en el otro. Palabras como naturaleza,
ser, existencia o accidente son expresiones internacionales y filósofos de Oriente y Occidente las han utilizado. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que Mola Sadra, aunque enfatiza en varias ocasiones en su obra en el método racionalista, también tiene en cuenta el misticismo para llegar a la verdad, mientras que en la obra de Spinoza pasa todo lo contrario. Su fundamento es que el racionalismo es la única manera de llegar al conocimiento. Hemos notado más diferencias cuando nos fijamos en sus opiniones respecto a Dios. Spinoza, como un filósofo racionalista, creía que Dios, el mundo y su producción son idénticos. Todos los objetos físicos son los modos de Dios contenidos en el atributo extensión, mientras que Mola Sadra, en el capítulo de la unidad de existencia, no llega hasta este punto y planteando el tema de la variedad de existencia, considera diferencia entre Dios y el mundo y le concede un lugar superior y lo considera imprescindible. Mola Sadra también cree en algún parentesco entre el creador y su criatura, y lo considera como el secreto de la felicidad de cualquier ser humano, explicando que de la imperfección hacia la perfección, y de lo simple a lo complejo, en un porcentaje mayor o menor al resto de los seres, puede asemejarse a la excelencia de los atributos divinos. Su punto de vista es que Dios es la excelencia, en tanto que a bondad, verdad, belleza y los seres, cada cual en diferentes grados, pueden disfrutar de sus atributos divinos de manera parcial. Adelante. Buenos días, doctor Chandel. Buenos días. Nuestros amigos alemanes han venido hoy aquí a visitar la universidad, en realidad sin previo aviso, y les gustaría ver a los estudiantes presentes en el aula. En esta aula se enseña la historia de la filosofía por parte del doctor Chandel, que es uno de los profesores más renombrados de nuestra universidad. Entonces usted conoce al agente Smith-Mayer, porque él también estudiaba filosofía aquí. Sí, eso es cierto. Él antes del ataque de Alemania sobre Francia y la ocupación de París estudiaba aquí. Qué coincidencia, a mí no me había contado esa historia, agente. De hecho, no creo que la utilización de ese tono agresivo y la palabra ocupación sea muy adecuada de su parte, especialmente en un momento en el que su gobierno, bajo la dirección del mariscal Pétain, intenta normalizar las relaciones. Pero la normalización de las relaciones de dos países solo tendrá sentido cuando ninguno esté sometido por una invasión de parte del otro. En los libros de derecho internacional quizá lo describieron así, pero en la complicada situación de la Europa actual todo es un poco diferente. Estos dos alumnos, ¿qué hacen aquí de pie? Bueno, antes de su inesperada entrada, estaban presentando una exégesis conjunta. ¿Y el tema de la exégesis, señorita? Exégesis comparada de la perspectiva del filósofo iraní Mola Sadra Shirazi y el filósofo holandés Baruch Spinoza. Spinoza me parece que fue un pensador judío. De hecho, un judío malo y herético. ¿Acaso no es así? ¿Me permite? Claro. Para mí, como estudiante iraní, me resulta interesante que a usted le guste tanto la filosofía. ¿Dice que usted es estudiante iraní? Sí, señor. Yo y dos compatriotas míos más, el señor Tabakoli. Mucho gusto. Y el señor Muzafar, que por un malestar físico no ha podido estar hoy en clase. Es interesante que haya 3 estudiantes iraníes en Francia. Ahora, teniendo en cuenta las relaciones amistosas del gobierno del Reich con el gobierno de Irán, ¿por qué no eligieron la nación alemana para continuar con sus estudios? La razón es evidente, señor. Pues yo sé tanto sobre el idioma alemán como probablemente su líder sobre el idioma persa. Creo que la lengua francesa sí la hablas bien. De hecho, espero que esto no cause que como ciudadano de un país amigo te dejes influenciar por las ideas antialemanas que en estos días son muy frecuentes en algunos barrios parisinos. Yo prefiero dedicar mi tiempo estos días más a leer y a pensar en los poemas de su compatriota Hölderlin. Especialmente aquella famosa pieza que tanto ha influido en otro famoso filósofo de su país, el señor Heidegger. ¿Y cuál es? Tal como has empezado, así seguirás. Tal como has empezado, así seguirás. Es una pieza dulce y bella, ¿no es así, señorita? Pues sí, claro. Entonces, ya que estudian a Spinoza el judío, díganme si hay entre ustedes algún estudiante judío.
Y díganme cómo hay que interpretar este silencio. Pues nosotros aquí nos sentimos más familiarizados con nuestras nacionalidades que con nuestras razas y religiones. ¿Es cierto, agente Mayer? Sí, así es, señor. De hecho, mi pregunta era por curiosidad. Bueno, que tengan un buen día. Doctor Chandel. Yo estoy aquí, señoritas. No se preocupen por nada. ¿Estás bien? Claro. Definitivamente esta situación de guerra no me gusta. ¡Sube! ¡Muévete! Métete en el auto. No se queden aquí. ¡Muévanse! ¡Váyanse, váyanse! No los quiero ver acá. ¿Sí? ¿Me permites entrar? Solo pasa, no te hagas el cortés. Lo de los arrestos y las detenciones está serio. Los franceses tampoco van a rendirse tan fácilmente. He escuchado que hace 2 días hicieron polvo a unos soldados alemanes en Saint Michel y huyeron. En fin, esto se pone peor. Sí, más para personas como tú a quienes les arruinaron su vida nocturna. Pero eso es lo de menos, Habib. Eso también pasará. Yo ya me tranquilicé. Pero para algunos esto acaba de iniciar. Esa tu compañera y amiga Sara tuvo mucha suerte de que Mozafar estuviera ausente en la clase por intoxicación. Si no, no habría sido raro que el chimpancé ese la hubiera delatado por ser una judía. Ahora te das cuenta que algunas veces la diarrea puede salvar tu vida. De todas formas, tú también acepta que te has convertido en un zapata al que no le importa parecerse a Jesucristo. Cállate, Ardeshir. Yo solo cumplí con mi deber humano igual que tú. Igual que los demás. Pero yo soy tu amigo, Habib. No andes con rodeos. A ti te gusta esa chica, ¿no? No hables tonterías. Dime la verdad. Oye, cuéntamelo. A mí no me mientas. Ya basta, olvídalo, olvídalo. ¿Qué? Bueno... ¿Bueno qué? No te voy a negar el sentimiento positivo que siento hacia ella. Pero ese sentimiento, se llame como se llame, no es enamoramiento ni nada de lo que dices. Bueno. Todo el mundo al principio dice lo mismo. Solo espero que al final esté bien, aunque no se sabe cómo terminará todo esto. Tú mismo decías que el amor era como una tos que no se puede esconder. Qué tonto. Mira, esto es París. No es un mausoleo en Teherán como para que quieras imitar a los devotos que van a orar, y las leyes de la naturaleza no tienen excepciones. Un chico y una chica son como el fuego y el algodón, y lo demás son bobadas, discusiones filosóficas, trabajo de investigación. Te doy un libro para que me des otro y tonterías así. Sé un poco más justo. No todo el monte es orégano. No todos son como tú, un día enamorado y al otro no. Yo no entiendo ese tipo de cosas. Aquel amor platónico del que tú hablas de vez en cuando es de la época de cuando vivíamos en cuevas, cuando los hombres y las mujeres no tenían otra diversión o entretenimiento. Se sentaban el uno delante del otro, se miraban fijamente a los ojos y pensaban que estaban ambos muy enamorados. Y solo se miraban más. Primero, pase. Vaya, qué escena más interesante. ¿Qué hacen aquí ustedes todavía? Es que te esperábamos desesperadamente, Marlene Dietrich. No estoy para bromas. Tenemos que bajar. ¿Sucede algo? Señores, como todos saben, el gobierno de la monarquía de Irán, a consecuencia del establecimiento militar del ejército del Reich en Francia,
Y para mostrar su política de neutralidad, ha cortado sus relaciones con el país de Francia hasta un momento desconocido. Desde hace unos días atrás, su servidor, como responsable del grupo de estudiantes becarios, he tenido la misión de informarles que el próximo día 15 de julio tendrán que ser interrumpidos todos los pagos educativos. Y entre ellos se incluyen los gastos de universidad y los gastos de su estancia en este lugar. Y además informarles que en un par de semanas se realizarán los preparativos necesarios para su regreso al país. De todas formas, está claro que cada uno de los estudiantes que desee continuar sus estudios en territorio francés o en otro país europeo lo puede hacer, asumiendo individualmente todos sus gastos, y no le incumbirá este comunicado. Yo he terminado, señores. Yo también siento mucho esto que ha ocurrido. Buenas noches. Qué mala suerte. Por cierto, ¿qué tal está tu situación intestinal? Yo traje algo de medicina de Irán. Ya cállate, tonto. Tal como has empezado, así seguirás. Buenas noches. Buenas noches. Señor Parsá, ¿Sí? un joven lo está esperando en la puerta de la residencia. Muchas gracias. Gracias. Perdone, ¿usted quería verme? Buenas noches, Habib. Buenas noches, Smith. Te sorprende verme a estas horas de la noche aquí, ¿no es así? No tanto como verte vestido de agente alemán. Pero no te quedes ahí, ¿por qué no entras? No tengo mucho tiempo. Además, no quiero que tus compañeros iraníes, sobre todo Muzafar, se enteren de que he venido aquí. Pero él es un gran fanático de ustedes. Los fanáticos radicales son más peligrosos que cualquier contrario. Yo tengo que volver cuanto antes al cuartel. Yo solo he venido aquí para decirte que me gustaría mucho poder ver a María. Lo intenté una vez, pero su padre no me lo permitió. Pues tienes que entender, Smith. Al fin y al cabo, ustedes invadieron su país. Sabes, esto suena ridículo, pero... Paralelamente al ataque de Alemania sobre Francia, después de una semana me trasladé al regimiento que saldría hacia París solo para poder ver a María. Sé que esa es la forma más cruel de visitar a tu amada, pero en medio de una guerra, las personas normales solo tenemos la única suerte de poder elegir algo entre lo malo o lo peor. Si ves a María, por favor dile que la voy a querer para siempre. Creo que demostraste bien eso hoy en clase delante de todos, al guardar silencio sobre la religión de Sara. ¡Oh! Entra, seguramente es un enfrentamiento con los partisanos. ¡Entra! ¡Smith! ¡Ten mucho cuidado! Hail. ¿Qué haces, idiota? ¿Qué hice? ¿Que no escuchaste nada del enfrentamiento de anoche? ¿Enfrentamiento?
Monsieur Jordan, el dueño de la tienda del barrio, dijo que unos desconocidos habían atacado una cafetería donde solían ir soldados alemanes. Mataron a 1 o 2 personas y después huyeron. La única forma de acabar con este conflicto es que por cada asesinato de un militar alemán, los nazis ahorquen o fusilen a un francés. Solo así se calmará esto, nada más. Con esa inteligencia que tienes, quizá te necesiten en la comandancia de los alemanes. Solo ten cuidado que lo que dices no lo oigan los franceses, porque entonces lo más seguro es que tu cadáver sea el que vuelva a Teherán. Estas opiniones solo las expreso cuando nos juntamos solo los 3. Acláramelo. ¿Quieres decir que si a ti te pasa algo, estaremos involucrados Ardeshir y yo? Parece que todavía estás enojado porque te golpeé aquella noche. Fue por culpa de eso, de la enajenación. Y ahora, como sabes, debemos volver a nuestro país. Espero que tú olvides todo lo que pasó aquí. Lo intentaré. Adiós, señores. Creo que después de oír lo del ataque de los partisanos contra los alemanes, se volvió loco. Déjalo. Quizá en este poco tiempo que nos queda cause menos problemas. Todo lo contrario. La persona que es cobarde resulta ser la más peligrosa. Acuérdate de eso. Yo lamento sinceramente que tengas que volver tú y tus otros compañeros a Irán. Lo siento mucho más por ti, que has sido un excelente estudiante en mi clase. Agradezco su cortesía, profesor. La verdad es que pagar los gastos de residencia y de estudios no es factible para mí. Además, mi familia, como el resto de las familias de los estudiantes becarios, prefiere tener a sus hijos junto a ellos en esta situación de guerra. Ahora hay que agradecer a Dios que actualmente y por el momento tu país está a salvo de los acontecimientos de esta guerra siniestra. ¿Y por qué dice por el momento? Irán se encuentra en una posición estratégica sensible. Con el estallido de la guerra entre rusos y alemanes, es posible que tu país también, por el hecho de tener frontera común con Rusia, se quede involucrado en una guerra no deseada. Pero alemanes y rusos firmaron un tratado de no agresión. Y a ver, solo piénsalo un momento. ¿Cuáles de sus promesas están cumpliendo los nazis? Y más ahora que en comparación con el pasado se encuentran en una posición militar ventajosa. Buenos días, señorita Lafontaine. Buenos días. No quisiera molestarla, ¿la interrumpo? No, para nada. Tome asiento aquí, por favor. Gracias. La verdad, lo sentí mucho después de oír la noticia de su regreso prematuro. En estos días, las noticias huelen a tristeza. Anoche ¿Qué pasó anoche? Smith llegó a visitarme, ¿Qué tal está? desesperado, y la extraña mucho. En esta situación que se agrava cada día más, no creo que sea imaginable un futuro para nosotros dos. Pero su poeta favorito, William Blake, dice otra cosa. Si conservamos los corazones tibios, podremos soportar la tempestad como riada de la vida, que ahora hace tambalear nuestras pantorrillas. Smith me dijo que le dijera esto, que él la amará siempre. Adiós. Señor Parsá, ¿Sí? con esa sutileza de temperamento, ¿por qué no pregunta nada sobre Sara? ¿Ha sucedido algo? No le baja la fiebre. Hace días que sufre pesadillas y delirio. ¿Ya la vio algún médico? Le ha recetado unas medicinas. Aún así, cree que su fiebre es más por algo psicológico que físico. Puede pasar.
El profesor Bien. Weiss llegará dentro de Gracias. poco. Buenos días, señorita Astrock. Otra vez me trajiste flores. Esta vez son nardos. Gracias. Por favor, toma asiento. Te agradezco. Huelen bien. Pero puede ser peligroso. Como cualquier otra costumbre de este mundo. Ahora, menos mal que estas no son demasiado grandes como lo ves. Las flores son como personas, entre más grandes, más idiotas. Como los alemanes, que quieren destrozar el mundo. Un día me dijo que no estaría mal que existiera un método para distinguir a las personas malas de entre las buenas. En verdad no creo que exista tal método, excepto cuando la desgracia nos cae encima con todo su peso. Aquel día, cuando el agente de la Gestapo entró en clase, al menos tuvo la ventaja de saber que en este mundo también hay personas a las que les importa su vida. El profesor Chandel, nuestros compañeros, María e incluso Smith el alemán. Y tú, un joven oriental, musulmán, que no tiene ningún parentesco ni afinidad con una chica judía occidental. La soledad algunas veces aproxima a las personas, incluso las hace semejantes. ¿Qué más da de qué religión o geografía ellas sean? Nadie puede parecerse al prójimo, señor Parsa. Cada quien tiene su propia soledad. Así que todos esos esfuerzos son en vano. Las arpías de la muerte han vuelto con sus garras grandes y pequeñas. No, ya no me dejan tranquila ni en mis sueños. Por más rápido que corras, siempre te alcanzan. En cualquier lugar donde te escondes te encuentran. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha abandonado. Quizás ya ni existe. Como dice Nietzsche, creo que murió. Y eso es peor que una guerra. Pensamientos tan amargos y tenebrosos como los suyos a veces me vienen a mí también. Pero cuando me acuerdo de algunos versículos del libro del Corán, me tranquilizo. Verdaderamente creamos al ser humano entre padecimientos y dificultades. Y ustedes, los seres humanos, deben estar atentos. Porque a la postre, a través de un camino lleno de altibajos, llegarán a conocer a su Creador. Aún así, confieso que en estos días yo también vivo en medio de un gran temor. Cuando estaba en mi país no fueron pocas las veces que oí sobre la tiranía de los tiranos y la pobreza de los pobres.
Vine a la cuna de la civilización europea. Pero aquí tampoco he visto justicia ni felicidad. Quizás sea porque el ser humano ha tapado con fuerza sus oídos y no quiere escuchar la voz de Dios, tal como los profetas y los santos. Dios no ha muerto. Sus palabras incluso me tranquilizan a mí, que soy un viejo con el corazón roto. Le agradezco que haya venido a visitarla. Debía hacerlo. Rachel dice que debe volver a su país. Sí. ¿Y ya se lo dijo a Sara? No pude hacerlo. Lo entiendo. Sí. Acuérdese de que en nuestra última visita le dije que nos veríamos antes de lo que se imaginaba, señor Homayun Paná. Esta fiesta también se ha organizado por su buen vaticinio y por todas las conquistas hechas por el ejército del Reich, señor embajador. Era lo menos que esperaría de un amigo como usted. Ahora, aparte de eso, hay una cosa que me sorprende y es la ausencia de su esposa. ¿Puedo preguntar por qué ella no se encuentra presente en esta fiesta? Está un poco indispuesta, pero supongo que dentro de unos momentos se unirá a nuestra reunión. Además, de entre los generales alemanes que se encuentran esta noche aquí, hay alguien a quien me gustaría conocer mejor a través de usted, señor. El mayor Hoffmann, del que he escuchado que es uno de los agentes de mayor rango en la Gestapo. Hoffmann es un antiguo amigo mío. Venga. Agente, Dígame. ¿no quisiera conocer a una de las chicas que me acompañan? No, gracias. Yo prefiero estar solo. Para él también fue muy interesante. Como ese joven que pasó ahí. Hola, Smith, ¿cómo estás? Hola, Khabib, ¿qué tal? Es un asunto que si lo tenemos en Claro, cuenta no estoy de causará acuerdo ningún con usted. problema. Oh. Sírvase, por favor. El champán francés y el caviar iraní, no hay nada más agradable en el mundo para mí que esas dos cosas. Me alegro que sean de su agrado, mayor. Y por supuesto, las hermosas chicas parisinas que para que se junten con ustedes los dejaré solos. De acuerdo, embajador. ¿Conoce a aquel joven que está hablando con uno de nuestros agentes, señor Homayun Paná? Lo conozco. Es un empleado de la embajada que además estudia en París. Más bien dicho, él estudiaba aquí. Porque por órdenes de nuestro gobierno real, tiene que regresar los próximos días a nuestro país. Conviene que sepa que esos dos jóvenes hasta hace poco eran compañeros de clase. Me enteré de ese asunto cuando hice una visita a la Universidad de París. ¡Qué coincidencia! Creo que el hecho de que hayan podido mantener su relación de amistad como antes demuestra el sentido de afinidad con Alemania de ese gran joven. Sí, quizá. Participar en este tipo de fiestas en absoluto no va conmigo. Aunque el anfitrión sea un iraní. No lo digo por nada, pero solo vine para que hablemos. Te lo agradezco mucho. ¿Te parece si salimos al jardín? Sí, creo que así será mejor. Vamos. Salgamos.
No quiero entristecerlas, pero creo que es necesario que diga que un grupo de compatriotas suyos cree que el general Pétain es un traidor, y todo eso por el hecho de haber firmado el Tratado de Cese de Hostilidades. Pero en mi opinión, esa decisión demuestra que ese general es muy realista. Él estaba al tanto del enorme poderío de nuestra maquinaria de guerra y por esa razón prefirió la entrada del ejército nazi a París a la inevitable destrucción de esta bella ciudad. Es así como dice. Y en el extremo contrario a él se encuentra el ambicioso general Charles de Gaulle, que en la humillante retirada de las tropas que llegaron desde Gran Bretaña, huyó a territorio de aquel país para ayudar a los franceses junto a un grupo de generales y soldados, creando la organización de la Francia Libre, donde sin duda se organiza la absurda resistencia de las tropas partisanas en París. Pero creo que ustedes no simpatizan con este tipo de disturbios, ¿cierto? En absoluto, Su Excelencia. ¡Viva el general Pétain! Entonces tú también tendrás que irte. No hay otra opción. ¿Estos días no has visto a María? Claro que sí, y también le di tu mensaje. ¿En serio? Se puso contenta al oírlo, aunque de alguna manera es pesimista sobre el futuro. Tiene razón. Nos esperan días difíciles. ¿Hay alguna nueva noticia? La identificación y detención de los judíos franceses va a empezar en pocos días. ¿Qué? Pero su gobierno, al entrar a París, prometió al gobierno del general Pétain no violar los derechos de los judíos de París. Eso fue antes de que los partisanos actuaran contra nosotros. Ahora la Gestapo piensa que con el traslado de los judíos de París a los campos de concentración se podrá controlar la ciudad. Además, ha decidido que por cada militar alemán asesinado por los guerrilleros franceses fusilará a un ciudadano parisino, sea judío o no. Agente...